Por eso el espíritu de Elías nos traerá como nunca una generación de padres y madres. Bendecimos a Dios por la era pastoral. Pero esta nueva generación que está emergiendo necesita padres, necesita madres. Mis primeros años del mover profético, mi esposo dice que él sudaba cuando iba conmigo a una iglesia donde me invitaban a predicar. Cuando algunos hermanos que estaban en pecado sabían que yo iba a predicar, no llegaban. Porque el don profético desnuda. Pero yo puedo ver hoy mayores frutos que en aquel tiempo. Porque Dios tuvo que transicionar mi vida, circuncidar mi corazón y convertirme en una madre. Y yo puedo ver ahora los frutos maravillosos. Jóvenes que sé que están en pecado, los abrazo y les susurro al oído: papaito, tenés que dejar ese pecado, mijo, no te hace bien. Comienzan a llorar. Necesitamos padres y madres que pongan el hombro para que esta nueva generación llore en los hombros de los que son padres y madres apostólicos y proféticos. Ser apóstol y profeta no quiere decir que te vas a poner tan alto que te vuelves inaccesible y que ya nadie te puede tocar. Necesitamos tocar la gente. Ellos necesitan que alguien los toque. Jesús tocaba a la gente. Jesús aún tocaba a los niños. Imaginen el malestar que estaban provocando aquellos niños, que los discípulos querían quitárselos. Y Jesús dijo: déjenlos, déjenlos. Es la generación que se levanta para preparar el camino al Señor en el espíritu de Elías, revelando paternidad, convirtiéndose en padres y madres. Elías pudo convertirse en un padre, y como padre levantó a Eliseo, y podemos ver a Eliseo haciendo más milagros que los que Elías hizo. Qué hermoso. Viene una nueva generación que serán más violentos que nosotros. Viene una nueva generación que les veremos hacer más milagros. Viene una nueva generación que les miraremos alcanzar y ganar propósitos en menos tiempo que el que nosotros tuvimos que alcanzarlo. Pero qué maravilloso es poder saber que pudimos ponernos en las manos del Señor para poder facilitarles el camino. Pero también lo profético, hablando de preparar el camino al Señor y operar en el espíritu de Elías. Como dije antes, el que operó en Elías, en Eliseo, pero que también operó en Jehú. ¿Y quién es Jehú? Quiero tocar un poquito acerca de esto. Jehú, veamos 2 de Reyes 9, 26, 27, porque me gusta tanto, porque Jehú es la figura apostólica. Porque yo lo vuelvo a decir antes: apóstoles sin profetas son un peligro, profetas sin apóstoles son un gran peligro. Entonces nosotros vemos en 2 de Reyes quién es Jehú. Elías, antes de ser ascendido, dio una palabra profética. Dijo: Eliseo entregó su manto, Jehú debía ser ungido como rey. Y cuando Jehú es ungido como rey, ¿sabe qué me llama tanto la atención? Porque Jehú lo que era un general del ejército. Él era un general del ejército. Y como general del ejército, él había sido entrenado para obedecer. Por eso esta generación profética de este tiempo que se levanta en el espíritu de Elías es una generación temerosa de Dios. Porque no solamente es la emoción de gritar, de aplaudir, de dar alabanzas, es que tiene que haber frutos, tiene que haber verdadero arrepentimiento. Muchos nos dicen que somos emocionalistas porque gritamos, pero que nosotros podamos ser realmente vistos como gente que lleva marcas de santidad. Jehú era un general, y me gusta tanto ver las características de Jehú que tiene que ver con la generación profética de este tiempo. Era un general del ejército, pero ¿sabes qué? Como general era muy celoso de que se cumpliera las cosas tal como Dios lo había revelado. ¿Sabes qué? Él recibió instrucciones específicas.
Había que matar a los que habían quedado de la casa de Acab. Había que matar a Jezabel. Pero dice en el verso 26 que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Estaba hablando acerca del rey Josías. Entonces nosotros vemos cómo Jehú dijo: tómalo y agárralo, y que se haga como dijo, tal como dijo la palabra profética de Dios. Esta generación que lleva marcas proféticas será gente que será oidora de la voz de Dios, pero no solamente oidora de la voz de Dios, sino ejecutores de la voz de Dios. ¿Sabes que hay un peligro cuando nosotros nos volvemos simpatizantes de lo profético y podemos caer en el mismo peligro y error de Saúl? Saúl oía la voz del profeta, pero el problema de Saúl es que cuando tenía el diseño dado por Dios a través del profeta Samuel, obedecía en parte. Una parte que le agradaba la tomaba, la que no le parecía la desechaba, y su obediencia a medias lo llevó a perder su reinado. Si vamos a ser esta generación profética, vamos a ser apegados a lo que Dios dice.